Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Cuando llegue allí, regáleme un amén, por favor. Gracias. Amén. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Como tal vez ya distinguimos, esta carta fue escrita a una iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Filipo. Esta ciudad, Filipo, fue una ciudad muy romana, aunque no pertenecía como tal a la nacionalidad romana, sino que se volvió una provincia romana. Los filipenses eran orgullosos de pertenecer como colonia al Imperio Romano, tanto que muchos romanos, veteranos de la guerra y todos estos, se iban a vivir a Filipos para establecerse allí, tanto que el lenguaje de esa ciudad de Filipos, el lenguaje era el latín, no era el griego, el latín, el lenguaje del Imperio Romano. Y era una ciudad completamente basada en las leyes romanas. Aunque no era de origen romano, era tanto orgullo que se estructuró como una ciudad romana. Como después de la capital Roma, era la ciudad más romana que podía existir. Y allí en esa ciudad de Filipos, que recibió el nombre por el padre Alejandro Magno, Filipo de Macedonia, allí en esa ciudad Pablo en el año 51 funda la primera iglesia de toda Europa, y la funda allí, en esa ciudad. Y esa iglesia que además de ser la primera, que lo encontramos en Hechos 16, cuando Pablo la funda, era una iglesia muy sana, era una iglesia que no se le veían tantas cosas, era una iglesia en la cual no existían tanto desórdenes o problemas como existían en otras iglesias que Pablo fue fundando en el transcurso. Esa iglesia era más sana, podemos decirlo, era la iglesia más tranquila en todo sentido, la iglesia de Filipos. Y ya más o menos 12 años después de Pablo fundar esta iglesia, más o menos entre el año 60 y en el año 63, Pablo se encontraba preso en Roma. Timoteo lo estaba visitando y Pablo escribe una carta a esa iglesia, la carta de los Filipenses. Le escribe una carta a esa iglesia con apoyo, ayuda de Timoteo, diciéndole a la iglesia en otras palabras: iglesia, no vayan a caer en pleitos. Despójense de todo pleito, despójense de toda cosa mala, traten de vivir siempre en armonía, sigan siendo esa iglesia generosa, la cual son. Y Pablo los anima a eso. Y en medio de esa carta encontramos la exaltación tal vez más hermosa que Pablo le hizo a Jesucristo. Y está en este capítulo 2. Cómo empieza Pablo a hablar del Señor Jesucristo de una manera hermosa, muy poética, de una manera que conmueve todo lo que Jesús hizo. Y en eso nos queremos basar hoy, porque Pablo menciona algo que Jesucristo hizo y algo digno de imitar de lo que Jesucristo hizo. Y es que Jesucristo se despojó. Y por lo tanto, y la palabra nos quiere llevar y nos quiere enseñar a que nos despojemos
como Cristo se despojó. Despojándonos como Cristo, lo que la palabra nos quiere enseñar, el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Y cuando uno va y retomamos la lectura, vemos que dice que sigamos el mismo ejemplo de Cristo. Y en el versículo 7 menciona, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se despojó a sí mismo. ¿Qué es ese proceso de despojarse? Es un punto teológico de la divinidad de Cristo y es una palabra griega que se llama la kenosis. Despojarse, kenosis, que también es la misma palabra para vaciarse, es la misma palabra que representa cuando uno tiene un recipiente con agua, con algo adentro y uno lo voltea totalmente, que quede completamente vacío, que se despoje de todo lo que contiene. Y eso hizo Cristo, siendo Dios y teniendo toda la gloria de Dios. Dice la Escritura que Él se despojó de su gloria. Completamente de toda su gloria se despojó y no la vio como algo de que aferrarse y que es mi gloria y no la voy a soltar, es mi gloria y entonces ¿qué hago yo sin mi gloria? No, dice la palabra que se despojó de su gloria como algo de lo cual él no debía aferrarse. Y si Cristo, siendo Dios, lleno de gloria, teniendo la gloria de Dios, siendo la gloria de Dios, Él fue capaz de despojarse, tal vez humanamente diciéndolo, de lo más preciado, de lo que lo compone a Él como divinidad. Fue capaz de despojarse de eso. ¿Por qué nosotros no seguimos el mismo ejemplo de Cristo? Y somos capaces de despojarnos de muchas cosas. Pero al contrario, en nosotros se ve con un apego a ciertas cosas, a ciertos actos, a ciertas formas de pensar y de actuar. Un apego a veces a lo material, un apego a veces a las personas, un apego a como yo soy, un apego a lo que tengo. Y vivimos apegados a las cosas. Cuando lo que nos quiere enseñar Cristo es que aprendamos a despojarnos, despojarnos de nosotros todo lo que nos sirve y aún de lo más preciado. Cuando Cristo vivió ese proceso llamado kenosis, vaciamiento, despojamiento, Cristo se despojó y se vació de lo más que Él podía tener. Y a veces a nosotros nos cuesta despojarnos, de cosas tan insignificantes. Por lo cual el llamado de Dios para nosotros hoy es que aprendamos a despojarnos como Cristo se despojó. Y quiero mencionarle 3 cosas de las cuales de manera muy general nos debemos de despojar como Cristo se despojó. Y lo primero de lo que nos debemos despojar, vaciar, es de todo aquello que nos da seguridad. ¿Qué es lo primero de lo que nos debemos despojar? De todo aquello de lo que nos da seguridad. De eso es lo primero. Cuando uno va nuevamente a ese versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Sabe qué es lo que realmente cambiaba a Cristo, diferenciaba a Cristo de un hombre? Su gloria. Y Él se despojó. En otras palabras, la seguridad que Cristo podía tener, lo que lo podía hacer muy seguro de que yo soy Dios porque miren toda mi gloria, todo mi poder, miren toda mi capacidad. Cristo dice, te la dejo, Padre, me despojo de ella. Tanto que menciona aquí el texto que cuando Cristo se despoja, ¿se hizo qué? Semejante a los hombres.
Se despojó de lo que lo hacía, lo que le daba seguridad de que era diferente a los hombres, de que era completamente un Dios. No perdió su divinidad, pero sí esa gloria que debe acompañar a un Dios. Y se despojó. Y muchas veces a usted y a mí hay cosas que nos dan seguridad. Hay cosas que a usted y a mí nos dan seguridad. Cosas que nos hacen sentir seguros en la vida. Así tal vez como la gloria era una seguridad para Cristo, de que Él era un Dios verdadero, completo, cabal. Así muchas cosas en su vida y en mi vida nos dan seguridad. Y lo que Dios quiere es que nos despojemos de esas seguridades. ¿Cómo así? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea seguro? Sí, Dios quiere que tú seas seguro. Pero Dios quiere que la seguridad tuya siempre esté en Él. Que tú y yo seamos seguros porque tenemos a Dios. Y no que tú y yo seamos seguros porque tenemos algo, o porque soy de una forma, o porque soy de otra forma. Despojémonos de esas seguridades porque Dios mismo nos va a hacer despojar de ellas. Ayer hablaba con una persona y esa persona nos relataba un poco su testimonio, su vivencia, lo que pasó. Y dijo, yo era una persona muy segura. Yo era seguro de todo lo que hacía. Yo sabía que todo lo que hacía era bueno. Yo era tan seguro de mí mismo que creía que yo le hacía favores a Dios. Que Dios necesitaba de mí. Y esa persona nos decía y me encanta eso porque es algo que Dios también hizo conmigo. Pero Dios cogió quitó, rompió todas esas seguridades para enseñarme que yo no era seguro por lo que tenía, por mi talento, por mi capacidad, sino que realmente mi seguridad debía estar basada en Dios. Y Dios lo hizo conmigo y creo que lo ha venido haciendo y le ha aprendido a Dios en eso también. Yo antes me creía muy autosuficiente. Que yo decía, yo soy capaz porque yo entiendo rápido, yo lo capto rápido, yo soy capaz de todo. Y yo puedo, a mí nada me queda difícil. Y yo tenía en cierta manera una soberbia ahí que me daba, era alimentada por la seguridad de tal vez de una capacidad que tenía. Y Dios empezó a cogerme a romperme todas mis seguridades, a mostrarme y decirme, ¿a dónde le sirven esas seguridades? A ver, trata de hacer eso. Y yo iba a hacer algo, yo decía, no, yo puedo. ¡Pum! No podía hacerlo. ¿Cómo que me quedó grande? Yo sé que yo llego, hago esto, monto una iglesia y yo sé que la gloria se llena y la iglesia se multiplica, crece y bueno, milagros, sanidades. ¿Por qué? Porque soy yo, porque yo sé que yo soy el escogido de Dios. Dios me ve más especial que a otros. Y Dios cogió toda seguridad así, y me empezó a enseñar, no es por quién eres, Felipe. No es por lo que tengas, Felipe. Es por quien soy yo. Porque estoy de tu lado. Porque yo soy el que hago las cosas. Yo soy el que puedo hacer las cosas. No porque tú las puedas hacer. Y eso me costó muchos estrellones en mi vida. Pero aprendí. Y ahora enfoco mi seguridad solamente en Dios. Tanto que para mí era difícil hacerle a Dios la oración que le he dicho que le haga. Señor, hágase tu perfecta voluntad. Para mí era muy difícil. Porque yo quería mi voluntad siempre. Yo decía, Señor, yo estoy orando por esto. Y yo estaba apasionado y quería orar por esa cosa. Y yo, Señor, esta muchacha va a ser mi esposa. Y lloraba porque es la que yo quiero. Y resulta que la muchacha descarrió y se fue lejos y completamente apartada de Dios. Pero yo no, tenía que ser esa porque es la que quiero. Y yo sabía que si le decía a Dios, hágase tu perfecta voluntad, Dios iba a hacer otra cosa. Pero Dios empezó a romper mis seguridades. Y me he vuelto
tan seguro en Dios, que para mí ya es tan fácil y de tan agrado decirle: Señor, hágase tu perfecta voluntad. Que si me tienes aquí y me mandas allá, pues Padre, tal vez no es lo que yo quiero, pero hágase tu perfecta voluntad, porque sé que es la mejor. Mis seguridades en lo que yo era, en lo que tenía, en mis capacidades, se fueron a punta de estrellones. Y ahora mi seguridad se enfocó y se enfiló solamente en Dios. Tanto que yo digo: Señor, hágase tu perfecta voluntad con mi vida, como tú quieras. Si me tienes aquí, pero hoy me tienes allá. Si hoy me quitas esto, Señor, tranquilo. Puede que me duela, Señor, pero hágase tu perfecta voluntad, porque yo estoy seguro en ti. Lo que me da seguridad de que me va a ir bien, eres tú. Lo que me va a dar seguridad de que mañana las cosas se me van a dar, eres tú. Dios quiere que nos despojemos de nuestras seguridades. ¿Qué te está haciendo seguro hoy en día? ¿Qué te da seguridad a ti? Y tal vez Dios quiere que te despojes de eso. Si tú puedes decir: no, pastor, Dios es Dios. Pues si tú dices: mi trabajo, yo trabajo bien y mi jefe está bien conmigo, mi jefe sabe que yo soy bueno en lo que hago. Tienes tu seguridad en tu buena forma de trabajar. Ten cuidado, porque Dios quiere que te despojes de esa seguridad. Y si no te despojas, Dios mismo va a quitarte esa seguridad. Un momento a otro pueden hacer un recorte y usted dice: pero yo soy bueno, yo soy el mejor trabajando. Recorte personal. Y eso no significa que no seas el mejor trabajando. Sé el mejor trabajando, pero que tu seguridad de que vas a tener trabajo no sea tu buen trabajo, tu buena capacidad laboral, sino que es Dios el que te da el trabajo. Mi seguridad no pueden ser mis papás. Yo me siento bien, yo sé que va a haber comida, yo sé que va a haber para ir a la universidad, yo sé que va a haber para esto. ¿Por quién? Por mis papás, porque mis papás trabajan y mis papás dan. Mi seguridad no pueden ser mis papás. Mi seguridad debe ser siempre Dios. Yo sé que voy a ir a la universidad porque Dios me proveerá para ella. Yo sé que mañana comeré porque Dios proveerá el alimento. Yo sé que mañana me va a ir bien porque Dios va a hacer que me vaya bien. Yo sé, yo estudié, sé todo y me va a ir bien en la evaluación, en el parcial. No, me va a ir bien. Aparte porque estudié, porque es Dios el que me abre puertas y me da victoria. Esa es la actitud de Cristo. Y esa es la actitud que debemos usted y yo imitar. Que nuestra seguridad sea siempre Dios. Que nos podamos despejar de cosas. Que si mañana me quedé sin recursos, bueno, no importa, los recursos no son los que me dan seguridad. Que si mañana se fue una persona a mi vida y yo, ay no se vaya, no importa, Dios es el que me da seguridad. Aprendamos a despojarnos como Cristo se despojó. Cristo se despojó de lo más que se podía despojar, la gloria. Usted y yo, ¿por qué no nos podemos despojar de unos recursos, de una persona, de un hábito? Amén. Despojémonos de todo eso que nos está produciendo seguridad. Recuerde, nuestra seguridad es Dios. Segundo, ¿de qué quiere Dios? De que nos despojemos, que sigamos el ejemplo de Cristo despojándonos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Amén. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad
de la verdad. ¿De qué quiere Dios que nos despojemos? Y yo lo podría decir uniendo todo lo que Pablo dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Sabe qué quiere que nos despojemos? De todo lo pasado. De todo lo pasado. Que nos despojemos del pasado. A veces somos aferrados al pasado. Y está diciendo, despójense de la pasada manera de vivir. Despójense de ese viejo hombre. En otras palabras, despójense de todo el pasado. ¿Qué incluye eso? La forma en que yo vivía en el pasado. La forma como yo hablaba en el pasado. La forma como yo actuaba en el pasado. La forma como yo pensaba en el pasado. La forma en como yo hacía las cosas en el pasado. A veces nos aferramos al pasado de una manera tan fuerte que no vivimos el presente y mucho menos construiremos un futuro. Hay un pasado que Dios le está diciendo, despójate, despójate. El que se queda aferrado al pasado, sencillamente está condenado a desaparecer. Anoche veía un programa en NTN 24, que creo que era, o era CNN, no me acuerdo. Y en el programa hablaba un hombre, un gran empresario, no recuerdo el nombre. Y él decía, cuando no se innova, cuando se quedan haciendo las mismas cosas del pasado, cuando las naciones quedan haciendo, moviéndose como lo hacían antiguamente, cuando las empresas siguen haciendo, cuando los negocios siguen haciendo las mismas cosas que han hecho por años, van a desaparecer. Porque ahora las naciones que son fuertes, porque ahora las empresas que son fuertes, son las empresas que van innovando la forma de actuar. Ya los bancos y muchas corporaciones ya saben que la gente hoy en día está buscando tener buenas experiencias. Todo se basa en experiencias. Usted va a un restaurante y lo que busca el restaurante es ofrecerle una buena experiencia gastronómica. No solamente que le sirvieron harto, como se pensaba tradicionalmente, o que tal vez rico, sino que el ambiente y todo sea una experiencia agradable para usted. Y ahorita los bancos todos quieren, los que ofrecen productos, quieren dar que las personas no solamente tengan un producto, sino que se lleven con el producto toda una buena experiencia. Porque han entendido que ahorita la forma de pensar de esta nueva generación es una forma de pensar que busca experiencias, gratas experiencias, más que como tal tener algo. Y él decía, la empresa que no innova, la empresa que se queda haciendo siempre lo mismo, está condenada a desaparecer. Y eso es muy cierto. Conozco muchas empresas. La industria tolimense, ¿por qué el Tolima no tiene industria? Porque se quedó produciendo como se producía siempre. Y llegaron de otras naciones y llegaron aún mismo los paisas con sus industrias modernas, innovando, y quebraron a los arroceros, a los textileros y a los cafeteros tolimenses. Se quedaron siempre haciendo lo mismo. Si usted y yo nos quedamos siempre haciendo lo mismo del pasado y aferrados a un pasado, también estamos destinados a desaparecer. Si usted y yo creemos que Dios nos va a bendecir y esperamos y anhelamos la bendición de Dios, pero a veces nos seguimos comportando como siempre nos comportamos y nunca cambiamos nuestra forma de comportarnos, sino que seguimos ahí, y anhelando tu bendición va a llegar, tú me vas a bendecir, tu bendición, pero seguimos haciendo lo mismo. No vamos a tener bendición, nunca va a llegar. Por eso despojémonos de esa forma pasada, de actuar, de hacer las cosas. Si yo digo, bueno, quiero bendición, pero Dios no veo la bendición, me analizo yo. ¿Cómo me estoy comportando? Es que por rato tengo como 3 pecados, pero son chiquitos. Pero si aún con estos pecados chiquitos, pues Dios no envía la bendición que yo estoy esperando,
Dios me está diciendo implícitamente, despójese de esa forma de actuar, de esos 3 pecaditos chiquitos. Señor, bendíceme y cambia mi familia. Pero oro, sea mucho, cuando hoy casi me quedé el bus, corra, Señor, el bus, que pare, lo deténgalo, Señor, que lo alcance. Y esa es mi oración, mi única oración diaria. Pero ¿cómo voy a esperar que Dios bendiga y cambie y transforme a mi familia si esa es mi oración? Y sigo esperanzado bajo una manera de comportarme pasada. Dios quiere que nos despojemos de esa forma pasada de comportarnos. Que si tú hasta el día de hoy, yo hasta el día de hoy he tenido una vida de baja oración como creyente, debo despojarme de eso y empezar a orar más. Si yo hasta el día de hoy he tenido una vida de baja lectura bíblica, debo despojarme de esa forma de actuar y empezar a leer más. Si yo hasta el día de hoy he sido un creyente que a veces soy santo, a veces me comporto bien, o a veces peco, y ahorita llegó San Juan, así que pues Señor, un mes al año de pronto me doy una canita al aire. Señor, necesito esa canita al aire este mes. Pero el resto de meses, soy juicioso, Dios, soy juicioso. Si soy medio santo, despojémonos de esa forma de actuar. No esperemos que Dios haga algo haciendo lo mismo. No espere que obtener resultados diferentes en su vida, en su familia, haciendo lo mismo. No esperemos obtener resultados diferentes de parte de Dios haciendo sencillamente lo mismo en nuestra vida. Lo mismo. Gracias a Dios aquí todos les gusta, desde hombres, mujeres, son muy arregladitos, muy bien. Pero imagínense un soltero anhelando tener esposa, anhelando casarse, pero greñudo, mal afeitado, con cadena y no de oro, sino de mugre. Y así esperando, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo me va a llegar la esposa? Si yo no cambio y digo, bueno, quiero casarme, voy a arreglarme, voy a bañarme bien, voy a peinarme al menos, voy a tratar de vestirme lo mejor. Si no empiezo a cambiar esa forma pesada de actuar, no voy a obtener un resultado diferente en mi vida. Y es cuando nos quedamos esperando, ay Dios, ¿cuándo llegará el día? Despojémonos del pasado. A veces nos quedamos en los recuerdos. Y hay recuerdos hasta el día de hoy que nos atormentan. Si no nos despojamos de esos recuerdos, si no nos despojamos de ese pasado, eso no va a permitir que vivas un presente y va a destruir tu futuro. Despójate. Si alguien te trató mal, si los papás, si mis hermanos, si alguien me maltrató, si alguien me faltó, y yo sigo ahí con ese dolor y ese recuerdo, y pobre de mí, yo soy el pobrecito que cómo me hicieron sufrir. Pero si sigo con eso y no me despojo de ese pasado, nunca voy a disfrutar un presente y mucho menos un futuro. Despojémonos del pasado. Si mi forma de pensar era que todo el mundo me dé, ay, que alguien se apiade de mí, me dé, ay, que me vean y que me digan, ¿quiere trabajar? Ay, que mi jefe diga y voy a regalarle esto. Si nuestra forma de pensar es que todo nos lo den, todo nos lo regalen, todo nos lo den fácil, todo obtenerlo fácil, yo quiero ser rico, pero ay, tanto trabajo no, voy a ir a invertir, a comprar bitcoins, no sé qué es eso, pero voy a comprarlos a ver si me hago rico rápido. Voy a buscar al señor David Murcia Guzmán a ver si me enriquece. Si no cambio esa manera de pensar, voy a destruir mi presente y voy a destruir mi futuro. Cambiemos la forma de pensar pasada. Cambiemos nuestra forma de actuar. Cambiemos nuestra forma de vivir pasada. Cambiemos esos recuerdos pasados. Cambiemos la forma en que hacemos las cosas en el pasado. Empecemos a cambiar.
Dejemos ya un pasado, despojémonos de un pasado. Cristo nos pide, despojémonos de esa pasada manera de vivir y despojémonos de ese viejo hombre. Si hasta el día de hoy Felipe García sigue siendo el mismo de hace 12 años que se convirtió al Evangelio, no me he despojado de ese pasado. Despojémonos de ese viejo hombre. Despojémonos de esa forma pasada de vivir, de pensar, de actuar, de comportarnos, de hacer las cosas. Amén. Cristo quiere que te despojes, me despoje del pasado. Ya no traiga el pasado, lo pasado pasó. No haga que ese pasado le atormente el presente. No permita que le atormente el presente. Que si se burlaron, que si le lastimaron, que si se le rieron, no deje que le atormente el presente, despójese de eso y le aseguro que hacia mi actitud hacia el presente cambia. Porque a veces las cosas nos llegan por simple actitud. No sé si han visto una película que está ahorita en cines, que bueno, de una mujer que se me olvidó el nombre, que ella es gordita y ella siempre fue insegura y ella se veía feíta, pero se golpea y después de que se golpea ella tiene un problema ahí en el cerebro y empieza a verse linda, hermosa, se ve un cuerpazo, se ve muy segura, pero la realidad es que ella sigue siendo la gorda. El golpe le afectó solamente un problema visual. Pero entonces ella, como ya se ve linda, guapa y sigue siendo la misma gordita, arreglada, ella se empieza a comportar como una mujer guapa. Entonces ella empieza a ascender, le empieza a ir bien, las cosas se le empiezan a dar y sigue siendo la misma gordita y fea. Pero porque ella se proyectó y ella empezó a verse muy linda, muy especial, muy segura, se empezó a abrir puertas solitas. A veces el pasado hace que nuestra actitud presente marque un futuro. No sigue así con la cara de tristeza. Sí, yo sufrí, yo sufrí, me lastimaron, se burlaron de mí, nadie me quiso, yo soy solo. Y a veces esa actitud que traemos del pasado y nos proyecta un presente y una vez marca un futuro. ¿Qué puertas se nos van a abrir con esa actitud? Pero aunque si me despojo del pasado, digo, sí, en el pasado fui golpeado, fui abusado, fui lastimado, me dijeron, me trataron, me pasó, estuve solo, pero me despojo de ese pasado y ahorita proyecto un presente de seguridad, no afectado por el pasado, le aseguro que puertas se nos abren al futuro. Amén. Tercero, ¿de qué más quiere Cristo que nos despojemos? Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12, amén. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Qué está pidiendo el Señor que nos despojemos? ¿Qué está pidiendo que nos despojemos? De todo peso y de todo pecado. Lo tercero que Él quiere que tú y yo nos despojemos se llama todo peso y todo pecado. ¿A qué se refiere la palabra ahí con todo peso? A esas cosas que nos impiden avanzar, a esas cargas, a esas preocupaciones, a esas cosas que diariamente nos colocan un bulto aquí y que uno mantiene así como pensativo y como que yo tengo problemas y tengo que hacer esto. Despojémonos de todo estrés, despojémonos de todas esas angustias, despojémonos de todas esas preocupaciones. Hay problemas, claro. Yo creo que todos tienen que salir tal vez
a esta nueva semana que inicia y a enfrentar problemas, retos o circunstancias. Todos creo que tenemos que salir a hacer esto en esta nueva semana. Pero a veces los problemas, las circunstancias difíciles, las cosas que se nos levantan, los gigantes que tenemos, se vuelven un peso para nosotros, que nos roba la alegría, que nos roba la paz, que uno no duerme bien, que uno se despierta en la noche y se acuerda una vez, que uno se abre los ojos en la mañana y ¡pah!, inmediatamente se le viene ese problema a la cabeza. Esas cosas que uno está comiendo, va a almorzar, va a desayunar, va a cenar, y uno piensa y piensa y piensa, y uno termina el almuerzo, no lo disfrutó, no lo saboreó, no se dio cuenta a qué horas terminó la comida, pero no me permite disfrutar la vida. Me pueden echar un chiste bueno, no grosero, valga la aclaración, y no me puede dar risa. Me pueden dar una buena noticia de otra índole, pero si yo tengo ese problema ahí, no me causa alegría. Tal vez uno puede tener un problema en la familia y tengo un problema familiar y me pueden decir, le aumentaron 200,000, 500,000 pesos el sueldo en el trabajo, y uno, ay, qué rico, pero uno sabe que tiene el problema familiar y es un peso ahí que nos doblega, es un peso ahí que nos lleva a mantener tristes, es un peso como si fuera un luto, un ataúd ahí encima uno cargando, como viviendo un luto, viviendo una tristeza en todo momento. Que si tengo un problema financiero, que si tengo algo que pagar, que si tal vez hay alguien enfermo, y eso es un peso. Pero ¿sabe qué quiere que Cristo hagamos? Que nos despojemos de ese peso. Que te despojes de ese peso. Como pastor, sí, que nos despojemos de eso. A veces no somos capaces de entregarle nuestras cargas a Dios. Y Cristo dice en el Evangelio de Mateo, echad todas vuestras cargas sobre mí y yo les daré descanso. Cristo pide que le echemos todas nuestras cargas, todos nuestros pesos sobre Él y Él nos dará descanso. Pero nosotros no agarramos esa bendición. Mantenemos ahí con el bulto. Y a veces uno dice, voy a orar. Y uno dice, Señor, toma la carga. Y uno le pone el bulto al Señor. Pero después que uno termina de orar, venga Señor, yo se lo ayudo a llevar también. Y le oré a Dios y parece que estuviese Dios y estuviese yo llevando el peso, llevando el bulto. O le digo, Dios, tome, le entrego mis cargas. Y Dios dice, claro hijo, yo te prometí que tomaría todas tus cargas, todos tus pesos. Y cuando tengo que soltarle, y cuando Dios quiere cogerlos, yo no los suelto. Tómalas Dios, y Dios, pues suéltelas. Toma Dios mis cargas, y Dios, suéltelas. Y no se las soltamos a Dios. No le entregamos realmente nuestras cargas, nuestros pesos a Dios. Y Dios quiere algo sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y es tomar todo peso. Y es tomar toda carga. Por eso despojémonos de eso. Que usted y yo, teniendo el problema ahí vivito, pero podamos tener paz. Que uno diga, uy, tengo 20 problemas ahí esperándome, pero tengo paz, que el Señor tiene control, tengo paz, que el Señor va a hacer algo, tengo paz, que se hace la perfecta voluntad de Dios, así que soy tranquilo, relajado, que pase lo que pase, Dios va a estar conmigo, Dios lo va a solucionar, se va a inventar algo, alguna salida va a existir, por eso me relajo. Despojémonos de todo peso. Pero también dice el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Y es algo que nos debemos despojar también. Hay pecados que te llevan acompañando mucho tiempo. Ya el pecado huele feo, que lo llevamos cargando tanto que se pudre, que huele horrible. Hay pecados que uno comete y comete y comete y comete y comete y comete, pero no los deja.
Haga de cuenta uno cargar, va uno a la carnicería y compra una libra de carne, así fresquita, que todavía le sale sangre y está todavía jugosa con sus jugos. Y uno se la mete al bolsillo. No sé cómo se la mete una libra de carne al bolsillo, pero se la mete uno al bolsillo. Y andando con ese pedazo de carne, el primer día yo creo que eso ya, la sangre empieza a oler feo. Al segundo día, horrible. Al tercer día, inmundo. Ya les cuelgan gusanos por el bolsillo. Y uno no se despoja del pedazo de carne pudriéndose. Y entre más pasen los días, más feo se pone. Y a veces así somos con ciertos pecados en nuestra vida. Los tenemos ahí con nosotros y no nos despojamos de ellos. Y entre más pasa el tiempo yo cometiendo ese pecado, más feo y más hediondo se pone. Más contamina mi vida y más hediondo es para Dios. Tal vez si yo llevo mucho tiempo con la mentira, entre más lleve con la mentira, más feo se pone eso. Por eso, despojémonos de la mentira. Tal vez mi pecado es la lascivia, despojémonos de la lascivia, ya llevo mucho tiempo. Tal vez mi pecado es la ira desbordada que lastima a los demás, ya llevo mucho tiempo con eso, despojémonos. Tal vez mi pecado es un simple pecado que se llama la pereza. ¿La pereza es pecado? Sí, la Biblia dice que la pereza es pecado. Y no la pereza que tal vez uno hace como tal vez mañana festivo, ¿no? Porque yo voy a hacer pereza mañana festivo. Pero eso se llama descansar. Cuando usted ha trabajado y le sale una oportunidad de descansar, usted dice, pues voy a dormir, mejor dicho, hasta que San Juan agache el dedo o hasta que pasen las fiestas. Pero eso se llama descansar, sacar un tiempo para descansar, para relajarse, para usted dice no va a salir de la casa y no voy a hacer nada. Pero si esa actitud me acompaña el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, eso se llama pereza. Si vivo con pereza, si hago mi trabajo con pereza, si estudio con pereza, si vivo lleno de pereza, la pereza es un pecado, lo dice Proverbios 6. Y así sucesivamente, si mi pecado es idolatría y llevo con esa idolatría tanto tiempo, pero yo ya no le prendo estampitas a la Virgen, pastor, yo no le prendo a San José, ni lo pongo a San Antonio boca abajo en el vaso, pastor, para que me traiga el amor. Ya no hago eso. Pero la idolatría es poner cualquier cosa o cualquier persona primero que Dios. Y si sigo con esa actitud y ese pecado de idolatría, de poner cosas primero que Dios, ya llevo 3 domingos sin ir a la iglesia, pero es que me han salido unos paseos más buenos, pues hagámosle. Se llama idolatría. Si tengo que orar, pero la novela está, pero Paquita Gallego ya le va a llegar el amor. La novela está bueno, pero tengo que orar. Veamos la novela y mañana oramos. Eso se llama idolatría. Poner algo primero a Dios. Y a veces tenemos esos pecados ahí acompañándonos. Y no los dejamos, ya huelen a feo. Ya es tiempo de despojarnos de ello. Por eso hoy es el tiempo de examinarte y examinarme, que nos examinemos y miremos esos pecados que nos llevan acompañando, y que es tiempo de decir, Señor, yo me despojo. Me despojo de ese pecado. Amén. 3 cosas, ya está una cuarta. 3 cosas que Dios quiere que nos despojemos. La primera, de todo lo que nos da seguridad diferente a Dios. Tu seguridad es ser Dios. Uno puede tener millones y millones en el banco, y usted dice, ay, estoy tranquilo porque pues no me acaba la platica. No, así tenga millones, mi seguridad es Dios. Segundo, ¿de qué me debo despojar? Del pasado.
de toda esa forma pasada, de todo lo que me hicieron en el pasado, de cómo me comportaba en el pasado, de lo que hacía en el pasado, de la forma en que yo pensaba en el pasado, de cómo actuaba, de cómo hablaba en el pasado, de esos recuerdos del pasado que me atormentan, de todo ese pasado. Dios quiere que tú y yo nos despojemos. Y tercero, ¿de qué me debo despojar? De todo peso y de todo pecado. De todo peso que a diario ahí me carga, me preocupa, me llena de ansiedad, me llena de miedo, me llena de angustia. No, Señor, tuyo. Y yo no te voy a coger el bulto, Señor. Llévalo tú. Es tu carga. Tú dijiste y me prometiste que te entregue todas mis cargas, yo te la entrego. Ya no me voy a preocupar más por eso. Toma la carga. Despojarme de todo peso, pero también despojarme de todo pecado. Esos pecados que por tanto tiempo llevo y no los dejo y no los he podido dejar. Es tiempo de despojarme de esas cosas. Amén. Despojarse es bueno. Jesús se despojó. A veces nos aferramos a las cosas y no los dejamos ahí ir. A veces nos aferramos a los hijos y no los dejamos ir. A veces dejamos que todo lo que le pase a los demás, porque estoy aferrado a los demás, me desestabilice. Es bueno despojarse. Y vea que la palabra dice, si me acompaña Filipenses 2:9, nuestro texto inicial. Leamos otra vez desde el 7. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué pasó cuando Cristo se despojó? Pastor, se quedó sin gloria. Sí, y después que se despojó de esa gloria, ¿qué pasó? El 9. ¿Qué dice el 9? Fue exaltado. Dice, por lo cual ¿qué? Es decir, la consecuencia de lo que pasó anterior, por despojarse Cristo, pasó algo, hubo una consecuencia, una reacción. Y es que Dios lo exaltó a lo sumo, es decir, más y más que cualquiera. Le dio un nombre sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Otras palabras, hasta en el infierno se le tienen que arrodillar a Jesús. Un día las naciones, hasta el hombre más poderoso de la tierra, Trump, Sarkozy, los que existan, tienen que arrodillársele a Jesús. ¿Por qué? Porque se despojó. Y por despojarse, Dios lo exaltó a lo sumo. En otras palabras, cuando tú te despojas, cuando yo me despojo de las cosas, cuando tú te despojas de esa seguridad, es diferente a Dios. Cuando yo me despojo de ese pasado, cuando yo me despojo de los pesos y el pecado, Dios me exalta. Dios trae honra. ¿No le parece hermoso? Hay un beneficio, hay una promesa. Si tú y yo logramos despojarnos de esas cosas que Dios quiere que nos despojemos, y es exaltación. Si te despojas de esa seguridad de ser buen trabajador y sigues siendo buen trabajador, pero tú dices, yo soy buen trabajador, pero el que me mantiene aquí es Dios. Si te despojas de eso, Dios te va a exaltar, te va a hacer ascender, te va a llevar hasta la gerencia, te va a llevar a lo sumo, a lo máximo que puedas llegar en esa organización. Si tú te despojas del pasado, Dios va a exaltarte, Dios va a honrarte, Dios va a levantarte en tu presente y en tu futuro. No te despojes del pasado y no esperes que Dios te exalte, te honre, te levante en el presente y en el futuro. Despójate del pasado, y un presente y un futuro va a ser de honra, de exaltación. Despojémonos de esos pesos y ese pecado, y Dios nos va a exaltar, Dios nos va a honrar, Dios nos va a bendecir.
La palabra dice en el libro de Samuel que Dios honra a los que le honran. Y despojarse de los pecados es honrar a Dios. Despojarse de los pesos es honrar a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Despójate de ese pecado, despojémonos de esos pecados. Y Dios va a honrar eso que hicimos. Dios va a honrar. Amén. Así que pidámosle a Dios que nos quite ese aferro a las cosas y que nos ayude a ser como Cristo. Una actitud que se despoja, no importa lo que tenga que despojar. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está, por favor. Padre Dios, Padre bueno, te damos gloria, te damos honra, adoración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, gracias porque ella nos recuerda, Dios, las cosas buenas que debemos hacer. Tu palabra nos recuerda hoy, Padre Celestial, que aunque duela, que aunque sea difícil, que aunque yo no quiera, es necesario despojarme de las cosas que me dan seguridad diferente a ti. Es necesario despojarme del pasado, ese pasado que hasta el día de hoy me atormenta. Es necesario despojarme de esa forma de pensar y de actuar del pasado. Es necesario despojarme, Dios, de todos esos pesos. Sé que tengo que hacer algo, sé que tengo que moverme, sé que es difícil, pero Dios, ese peso es tuyo. Debo despojarme de mis pecados. Ya bastante tiempo he pecado. Ese pecado me ha acompañado por mucho tiempo. Es tiempo de despojarme de él. Padre, ayúdanos a despojarnos. Así como Cristo se despojó y fue exaltado a lo sumo, que hoy nosotros podamos despojarnos, por difícil que sea, que seamos exaltados a lo sumo. Que nos despojemos de esas seguridades, que nos despojemos de ese pasado, de eso que nos dijeron, de eso que nos hicieron. Que nos despojemos, Dios, de eso que me preocupa, de ese peso. Que nos despojemos, Dios, de ese pecado que sigo cometiendo constantemente y nada que puedo dejarlo. Puede pasar un mes, Dios, pero vuelvo y lo cometo, Padre. Ayúdanos a despojarnos de eso. Que nos despojemos, Señor, para realmente y recibir la honra necesaria y debida. Dios, yo te pido que a todo aquel que se despoje, Padre, reciba honra. Que todo aquel que se despoje reciba exaltación a lo sumo, como lo recibió Cristo cuando se despojó de su gloria. Señor, haznos entender que es mejor dar que recibir, que a veces es mejor darte esas cosas, despojarme de esas cosas, dejar ir y soltar esas cosas, y voy a tener retribución. Enséñame, Señor, que si sigo aferrado a ese pasado, a hacer las cosas como en el pasado, a seguir pensando como en el pasado, Dios, sencillamente me voy a estancar. Padre, yo oro para que sanes el corazón de todo aquel que sigue aprisionado al pasado. Rompe hoy esa cárcel, esa prisión que se llama pasado. Tal vez un pasado lleno de nostalgia, porque no es igual el presente. Tal vez un pasado lleno de dolor. Tal vez un pasado, Señor, lleno de frustración. Haz libre a tu pueblo, haznos libres de ese pasado. Que tú le puedas decir hoy al Señor: Señor, hazme libre de ese pasado. Dile ahí donde estás: Señor, rompe esa prisión del pasado. Todavía me acuerdo de eso que perdí, todavía me acuerdo de esas cosas que dejé de vivir el día de hoy y me llena de tristeza y lloro. Me acuerdo de ese ser querido que ya partió y lloro, Dios. Ayúdame a salir de esa prisión del pasado. Ayúdanos, Señor, a dejar el pasado atrás. Me acuerdo de esa palabra que me dijeron, me acuerdo de eso que me hicieron, eso que me lastimaron. Me acuerdo de esas cosas que hicieron en contra mía y me duele, me entristezco, sufro. Señor, haznos libres del pasado. Ayúdanos a despojarnos del pasado. Ayúdanos a estar despojados completamente del pasado. Pídele al Señor que te ayude a despojarte del pasado. Dile al Señor: no me dejes salir de este lugar, no dejes que termine esta oración sin que empiece a romperse ese pasado que está adherido a mí.
Tal vez un pasado en el que me señalaron. Tal vez un pasado que me juzga, Señor. Tal vez un pasado que hasta el día de hoy me atormenta. Señor, hazme libre. Hazme libre, hazme libre. Rompe esa prisión. Rompe esos barrotes que se llaman pasado. Ayúdanos a vivir el presente y construir el futuro. Totalmente desligado de ese pasado. Padre, ayúdanos a soltar los pecados, eso que tanto te desagrada, esos pecados que se han pegado a nosotros. Dios, ayúdanos a despojarnos. Ayúdanos a despojarnos de la preocupación. Vivimos solamente preocupados, estresados, angustiados, desesperados. Dios, ayúdanos a despojarnos de eso. Trae hoy descanso a tu pueblo. Trae hoy a tu pueblo descanso. Trae a tu pueblo paz. Te lo pido en el nombre.